Desde Sevilla hasta Argentina, la conexión que está cambiando todo. Radio Mercosur presenta Los invitados de Javier y Esmeralda, el programa que une España y Latinoamérica. Desde Radio Mairena en Mairena del Alcor, Sevilla, Javier Mauri y Esmeralda Quinonero te traen información rigurosa con invitados excepcionales. Todos los miércoles, España 11:11:45, Brasil, Argentina y Paraguay 7:7:45. No te pierdas esta conexión especial. Sintoniza Radio Mercosur y Radio Mairena. Desde Sevilla, te esperamos. Suscríbete a nuestros canales. Muy buenas tardes, gente maravillosa, gente linda. Estamos en un nuevo episodio de Los invitados de Javier y Esmeralda, con una invitada de lujo. Pero bueno, no los dejo con la intriga y cedo la palabra a mi querido colega Javier. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas qué invitada de lujo. Sí, buenas tardes. Sí, tenemos una invitada de lujo y antes de nada saludar a toda nuestra audiencia de Radio Mercosur, que es por toda Sudamérica, y la comunidad hispanohablante de Miami. También saludamos a nuestros oyentes de Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, y saludamos a todos nuestros suscriptores y seguidores de todos nuestros canales de YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, X, etcétera. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis que un like nos ayuda muchísimo a seguir adelante y por supuesto que os suscribís pues muchísimo mejor. Y vamos a saludar y a dar la bienvenida a nuestra invitada de lujo. Es, como tú dices, un verdadero placer y un honor, Claudia Fernández Gil Lozano. Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto bienvenida. Para mí es un placer poder estar con dos amigos, con dos personas que se interesan por temas tan difíciles como son los que tienen que ver con las mujeres, más en estos momentos donde hay todo un discurso, no solo en la Argentina, lamentablemente, sino en el mundo, donde se cuestiona absolutamente todo. Hasta incluso llegan a cuestionar que la violencia hacia las mujeres parecería casi un capricho del movimiento feminista. Así que muy agradecida de estar acá. Pues, los agradecidos somos nosotros. Exactamente, es un verdadero placer. Voy a hacer un pequeño resumen de toda tu extensa trayectoria vital. Me voy a dejar muchísimas cosas atrás, pero bueno, lo vamos a publicar en el descriptor de nuestros canales para que nuestros seguidores vean realmente toda tu experiencia en el mundo de los, no solo de los derechos para la mujer, sino de los derechos humanos. Pues Claudia Fernández Gil Lozano es docente, profesora de Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Sociología y Análisis Cultural, egresada por la Universidad de San Martín, doctoranda, también dictamen del Comité Evaluador, Historia, Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Es exdirectora ejecutiva del CIDH bajo los auspicios de la UNESCO, Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, Centro Categoría 2, UNESCO del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el cargo desde febrero del 2021 hasta marzo del 2025. Ella es integrante del equipo de acceso y derechos humanos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 2025 e integrante del Observatorio Latinoamericano de Lucha contra la Trata de Personas, Red No a la Trata, integrante de la Comisión de Paz y Justicia del Episcopado, Equipo No a la Trata, integrante de la convocatoria abolicionista federal,
fundadora Abolicionistas en Acción, con contrato y colaboración en el Comité de Lucha contra la Trata bajo la dirección de Gustavo Vera, siendo publicada la Declaración del Estado argentino. Parlamentaria por la paz, distinguida por la Universidad Peace Federation en la Cumbre Internacional del Liderazgo, Paraguay, 2016, Seúl, Corea del Norte, en fin, miembro también del Mercosur. En fin, bueno, no sigo porque es que tenemos que dedicar es largo. monológicamente a toda tu trayectoria. Pues esta es nuestra invitada, que es Esmeralda. Paso la palabra. Bueno, sí, la verdad que es un privilegio y con este amplio currículum que diríamos, yo querría hacerte una pregunta. La verdad que estoy tan feliz. He podido escucharte en tus exponencias en Córdoba y la verdad que realmente te admiro muchísimo y quería hacerte una pregunta con respecto a las mujeres. ¿Cuándo nace en ti esta querer luchar por los derechos de la mujer e intervenir al respecto? Me gustaría Mira, muy preguntarte. tempranamente, la verdad que muy tempranamente, casi sin saber que existía el feminismo y que existían estas posiciones. Cuando yo era chica veía como mi mamá se quedaba con los peores pedazos de la comida, cuando renunciaba a todo, siempre por mi papá o por cualquiera de nosotras, somos 4 hermanas, y vos sabés que eso siempre me daba como mucha rabia. Y por otro lado, yo recibí una educación de mi madrina de confirmación, que era como una feminista encubierta. Me contaba todos los crímenes de Enrique VIII, me leía muchas novelas de suspenso de Agatha Christie, o sea que por un lado me fortalecían todo un tema con la historia de las mujeres, y por otro lado yo veía en mi familia todas las diferencias que existía con mi mamá. Así que muy tempranamente estuve ahí protestando. Incluso en política, los primeros pasos que yo di muy jovencita, 13, 14 años, vos sabés que tuve problemas, estaba en un grupo muy de izquierda, pero rápidamente tuve problemas porque escuchaba a los compañeros. Un segundo, ¿puedes pasar agua? Sí. Porque me atoré. Traer estos recuerdos, no por nada uno se atora. Sí, no. Perdón, vos sabés que escuché unos compañeros hablar de una compañera que había tenido que hacer un aborto. Y fue una forma tan grosera para dirigirse a ella que de fastidio abandoné una guardia que tenía que hacer en un local. Yo tenía 16 años. Cuando aparecieron las autoridades me quisieron expulsar. Y vos sabés que en ese momento yo lo único que pude argumentar, pero vos fijate, fue decirles, a mí ni mi papá yo le permito que me grite, no me vas a gritar vos. Y me fui. Me expulsaron y todo lo demás, pero yo te diría que muy tempranamente en mi vida apareció esta diferencia tan poco favorecedora para las mujeres. No, yo veía cómo las mujeres estamos como condicionadas a hacernos cargo siempre de las peores historias, de los peores pedazos de comida, de lo que, bueno, no es lo que yo quiero, pero es lo que quedó y me lo quedo, ¿viste? Sí. De ahí en más, también después, bueno, en la facultad ya, bueno, pasaron otras cosas, ¿no? Uno pudo insertarse y ya empezó a ver todo, yo tuve acceso al menos a todo un desarrollo teórico importantísimo. Por eso tu amor hacia la historia, el tema de la sociología, todo esto, ¿no es cierto? Y sí, porque hay un origen, aparte cuando vos tenés la oportunidad de estudiar distintas culturas y ves que en todas partes pasa más o menos lo mismo, empezás a darle otro sentido a todo lo que es el patriarcado. Evidentemente, mirá, no por nada Engels, en un libro muy interesante que tiene, que es El origen de la familia, la propiedad y el Estado,
Él habla que en un momento dado en el Paleolítico Superior las mujeres tenemos una derrota, que es una derrota histórica, y él dice, de la cual no se van a reponer nunca, que es precisamente cuando las mujeres son encerradas para asegurar una sexualidad controlada y que los varones pudieran saber que ellos eran los padres. Porque en una época que no había ADN, ¿cómo vos asegurás la descendencia de tu linaje, ¿no? de tu sangre? Entonces ahí las mujeres, esto sucedió en el Paleolítico Superior. Entonces Engels decía, sí. de ahí en más no se recuperaron. Y algo de eso tenía razón. Y con el paso del tiempo también, ¿no? De época. Con el paso del tiempo se reafirma, cada época, por eso nosotros insistimos tanto en la categoría de género, ¿no? Que no es un invento, es decir, cada época es como que diseña sus varones y sus mujeres. La mujer se educa, deviene mujer. Nosotros como parte de la especie podemos ser machos o hembras, pero mujer y varón es algo que las sociedades construyen. Y cada historia construye aquello que necesita, ¿no? No por nada nuestro Estado argentino, construido a fines del siglo XIX, con todas nuestras oligarquías y repúblicas oligárquicas, y como se las quiere llamar, apostaron a un ciudadano soldado y a una mujer muy ligada al magisterio. Por eso aparece la idea de la maestra como segunda mamá, por ejemplo. Y en varios aspectos, ¿no? Porque en la actualidad esta lucha con el tema del aborto, el haber conseguido esto de parte de las mujeres es como que choca con las nuevas políticas y las nuevas ideas, ¿no? Y en estos momentos es muy difícil, incluso va a ser difícil que no aparezca la idea de derogación, ¿no? Ellos mismos dicen que están estudiando, la gestión actual está estudiando cómo derogar, por ejemplo, la ley de aborto. Que lamentablemente no se dan las estadísticas, pero vos sabés que esa ley, la de interrupción voluntaria del embarazo, trabajó mucho y muy bien, es donde más se ven los logros en todo lo que era el embarazo de las adolescentes. Ahí realmente con todas las oficinas, con todo el cuidado, con tener oficinas abiertas en los hospitales, realmente bajó muchísimo, muchísimo. Sí, yo puedo confirmar eso, o sea, yo realicé una diplomatura en acompañamiento a víctimas de violencia de género, y acá en Córdoba, República Argentina, quería contarles de que se trabajó mucho en ese tema, con el polo de la mujer, acompañando a las víctimas de maltrato, embarazos, digamos, adolescentes. Y sí, porque un embarazo adolescente es una violación encubierta, ¿no? Digamos la verdad. Sí. No se lo presenta como un embarazo adolescente, pero en realidad ahí hubo una violación. Una menor fue perpetrada. Perpetrada por dentro del... A veces por los familiares, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Y ahora, ¿cómo dirías tú que está ese aspecto? ¿Cómo está ese aspecto en la actualidad? El tema de las violencias hacia las mujeres está muy mal. En la Argentina estamos mal. La verdad que, mira, yo estuve recabando información en dos instituciones. Una de la sociedad civil, que es el de la Casa del Encuentro, el primer observatorio que le pudo poner un número a lo que ya desde el movimiento de mujeres veníamos diciendo que existía el femicidio, pero viste que no, todos decían no, que era un crimen pasional, que era de orden privado, que qué sé yo, y vos sabés que las chicas de la Casa del Encuentro, yo no puedo dejar de citar a Fabiana Túnez con un trabajo importante que hizo, empezaron a poner aquellos casos que salían en los medios de difusión, que nosotras sabemos que no son los únicos. Pero simplemente eso, mira, sirvió un montón, porque empezamos a tener un número. Y eso fue importantísimo porque fue un antes y un después. El número realmente fue terrible. En este último año, el año pasado, que es lo que está contabilizado, la Casa del Encuentro lo que registra son 207 víctimas de femicidio.
en un año. Sí, sí. Y hay otra oficina que es el observatorio, que está en Nación, que esto sería desde el Estado, que lógicamente tienen más herramientas, no es solamente lo que está en los medios, sino que tienen otras formas, pueden acceder a las fuentes policiales, etcétera, etcétera, y ellos registran 247 el año pasado. Ahí hay una diferencia, pero yo creo que es por el acceso que pueden tener desde el Estado, ¿no es cierto?, a recabar a aquellas víctimas que lamentablemente no salen en los diarios y no están en los medios. Y la verdad que es un número alto. Un número Y muy también, alto. sí, creo que es un número muy alto. Y también tú, ¿qué piensas al respecto de la quita de ayuda para la mujer? Porque de alguna manera es Y como que es se un ha quitado disparate. bastante. Es un disparate porque vos fijate que el cierre de las oficinas que se dedicaban a la violencia o a poder cubrir o a poder ofrecer un programa o una ayuda a estas mujeres violentadas, en realidad las dejás muy solas. Nosotras insistimos mucho que para poder empezar a hacer algo, las mujeres tienen que denunciar. Si no denuncian, si ellas no ponen en movimiento con una denuncia, es como que el Estado y toda la gente del Estado tiene un poco las manos atadas. Ahora bien, pero si ellas hacen la denuncia y vos después no podés garantizarle un acompañamiento, aparte son mujeres que vienen en general con ya muy mal psicológicamente, más allá de lo físico, vos ves que psicológicamente están muy mal y que necesitan una contención psicológica. Y también, Sí. como esto, lamentablemente, el tema de la violencia y cómo vos podés acercarte y atender, no tiene que ver únicamente con sectores de bajos recursos, es transversal. Es un fenómeno que se da en todas partes, los crímenes de los country, o sea, hay un montón de ejemplos que te dicen de que uno a veces tiende a pensar y a simplificar que esto pasa en las familias humildes. Lamentablemente no, pasa en todos lados, y muchas veces las mujeres que tienen acceso a la educación y todo, se encuentran con un estado muy complejo. Hay muchos programas que te pueden llegar a atender y contener, pero vos necesitas siempre como una cabeza, que era precisamente esos puntos focales que tenía que ver con atender a mujeres que estaban siendo violentadas, en donde te dicen, mira, tenés que ir acá y pedir turno con la psicóloga, tenés que ir allá y pedir turno con el médico clínico, con con el otro, tenés que ir aquí para que los chicos no pierdan las vacunas, o sea, todo eso que está, pero vos no sabés dónde, era muy importante ese tipo de asesoramiento y ese tipo de oficinas. Sobre todo atendido por mujeres, porque otro problema que tenemos siempre a la hora de denunciar estas cosas es que para las mujeres será muy difícil ir a una comisaría. Casi no había mujeres, eran todos varones, y que vos sabés que se solidarizan con el marido los varones. Al menos cuando las mujeres iban a la comisaría pasaba eso. Lo que les aconsejaba, vuelva a su casa, miren que a lo mejor él bebió, pero él no es así, la va a querer bien, esto no va a volver a pasar. O por ahí iban y le hablaban, en el mejor de los casos, al marido y le decían, no le vuelva a pegar. Pero nosotros sabemos que en esta simpleza no se resuelve nada y que la violencia es una cuestión espiralada, ¿no? Es decir, que comienza y si vos no la parás a tiempo con terapias y con contenciones muy específicas, nosotros sabemos que esa mujer puede terminar muerta. Exactamente. Como todas estas mujeres que yo te estoy registrando, ¿no? Porque todas ellas hay un porcentaje altísimo que tenía la denuncia hecha. Algunas tenían perimetral, tenían un montón, digamos, de recursos del Estado que podrían haber operado y actuado disuasoriamente, al menos. Y no fue así. Las mataron igual. Incluso dejando todo lo que es lo que nosotros llamamos los femicidios vinculados, que tiene que ver con que muchas veces para hacer daño a la mujer le matan los hijos, por ejemplo, ¿no? O matan a la madre para provocarle dolor. O sea, es muy fuerte la situación. El caso Lauta, acá en Córdoba, por ejemplo, que secuestró al niño, mató a su suegra, a la mamá de esta Sí, iban apareciendo y les iban disparando. Sí, van apareciendo todo ese tipo de casos, pero
Realmente yo creo que esa quita, esa falta de apoyo hacia la mujer en la actualidad hace que las estadísticas también comiencen a subir, Yo ¿no? creo que sí, yo creo que se van a disparar porque aparte el discurso, cuando te dicen el género, la ideología de género, aparte te lo dicen como denostando a todo lo que es el Sí, género como una categoría de análisis, en realidad de alguna manera lo que están haciendo es naturalizar la violencia. Porque no exactamente. solo que te hablan que es una ideología de género, que es un invento, sino que te dicen que en casi todas las denuncias las mamás son malas y le dicen a los hijos que mientan. Y hablan de esto que está denostado por toda la psicología y toda la psiquiatría, este síndrome de alienación parental, que este bendito SAP que se llama, que no existe, no existe. Todos dicen no, porque puede ser una estrategia jurídica, es decir, como ser, como poder ser, puede ser cualquier cosa, que a lo mejor en algún caso haya alguna abogada o mujer inescrupulosa. Yo no diría que no, pero que esa no es la regla. Es decir, la regla es que muchas veces las mamás recurren a estas denuncias porque no solo el violento es violento con ellas, sino también que es violento con sus hijos, es violento con otras personas, hasta con los animalitos de la casa, con las pequeñas mascotas. Entonces, las mujeres los denuncian, eso no es un invento. Y sin embargo, tenemos una gestión que promueve el fortalecimiento de todos estos grupos, que son todos varones, esto tampoco es un detalle, que piden la revinculación cuando las madres se niegan a la revinculación porque han sido padres abusadores de sus hijos, por ejemplo. Entonces no es que no quieren la revinculación porque son caprichosas, sino porque saben que son personas que han abusado de sus propios hijos. Realmente. Acá en Córdoba también con una chica que terminó quitándose la vida porque era como que la obligaban a que tenía que visitar a su padre. Y su padre venía Exactamente. abusando desde niña, esta chica. Claro, porque vos ponete, te violó alguien y te obligan a que lo tenés que sentarte en una mesa a ver cómo. Es terrible, terrible. Y un padre dentro del ámbito intrafamiliar se Y suceden estos bueno, pero abusos. vos Increíble. fíjate que se dan las paradojas y las contradicciones y siempre te dicen que tu casa es el lugar más seguro, viste a las mujeres hoy, no, llegá temprano a Sí. tu casa. Por las estadísticas que nosotros tenemos, casi todos los crímenes contra las mujeres se hicieron en las casas. Es un porcentaje muy alto, ¿no? Cuando se analizan y hacen las estadísticas, bueno, ¿cuáles son los lugares? Bueno, hay un 60% que se hizo en las casas. O sea que hasta yo le diría a las mujeres, cuidado con la casa que tienen, porque no necesariamente están en el mejor lugar o en el lugar más seguro. Esto se vio en la pandemia. En la pandemia subió muchísimo todo lo que significaba la violencia. Primero, bueno, porque se vieron obligados muchas parejas a convivir en momentos en que por ahí no estaban tan bien y esto trajo un impacto muy negativo, pero también es increíble cómo en la casa fue que sucedieron. Vos, por ejemplo, mira, yo acá estaba con una estadística que esto es del Observatorio de la Defensoría de Nación, ¿sí? La Defensoría del Pueblo de Nación. Y el 88% es en la casa de las víctimas. Mira, Vos fijate, ¿no? Que sumamente altísimo porcentaje. Increíble. el segundo lugar es en el domicilio compartido, porque bueno, hay parejas que todavía están conviviendo juntas, ¿no? Que haya, aunque están por ahí en una situación de que se están divorciando, y bueno, hay un momento que la violencia es como que gana y ellas son asesinadas. Claro, gana espacio, escala y termina justamente en asesinatos y bueno, siguen dentro de ese círculo, ¿no? Y De sí, maltrato y y que sí, de continúa. maltrato, y yo creo que, bueno, todo lo que se hizo en las gestiones anteriores relacionado con propagandas, a un número que se pueda llamar, a muchas cosas, eso había fortalecido, y muchas mujeres empezaron a animar
a llamar. Con este retroceso, con esta vuelta atrás, con esto de desconfiar, de decir, mirá que es mentira, mirá que están exagerando, mirá que no es así, bueno, esto realmente, nuevamente, a las víctimas les viene mucho temor, mucho temor. Exactamente, hay mucho miedo, por supuesto, y más con esta quita. Acá en Córdoba resulta ser diferente, se trata de ayudar, pero a veces se logra y no se logra, porque hay muchísimas trabas. Sí. No existe un apoyo como para poder salvar tantas mujeres, ¿no? Y aparte con una situación, mirá, muy paradójica, porque la mujer que es violentada, vos fíjate qué loco, ¿no? El Estado la saca de la casa y la lleva a ella a un refugio. Ahora, el varón Sí. se queda con la casa, su vida, él puede seguir yendo al trabajo, vos le tenés que buscar un nuevo colegio a los chicos, tenés que, bueno, realmente, ¿no? Yo creo que ahí habría que haber dado un giro así copernicano como para decir, no, el que se va es él, al que tenemos que separar del hogar es al violento. Nosotros sacábamos a toda la familia, muchas cosas se han ido aprendiendo, pero creo que yo a veces veo los países donde se avanzó mucho y se logran mejores estadísticas, son países donde no solo hay políticas focalizadas con respecto a este tema que tienen que estar, sino que también hay políticas que involucran mucho en trabajar con los varones violentos. Apenas se da un signo. En España, España tiene muchos programas que involucran el trabajo con los varones. Y ahí se empieza a lograr que baje la violencia y sobre todo, sabés, que baja la reincidencia. El 80% de los varones que fueron tratados con este tipo, no es terapia, son grupos de acompañamiento que trabajan desde otro lugar, pero sí con el control de la ira, esos varones no reinciden en la violencia, al menos la mayoría de ellos. Y España siempre estableció como un doble control. El Estado controla, pero también hay una ONG que se hace cargo y que habla con las nuevas mujeres, porque nosotros con toda la suerte logramos separar a un violento de su familia, pero ese violento va a conocer a otra mujer y se va a comportar de la misma forma. En España se lo controla mucho a esas nuevas parejas que puedes llegar a tener. ¿Y qué otros países podrías mencionar así que están avanzados? Mira, Alemania es un país, todo lo que es Suecia, Noruega, pero porque trabaja el Estado, primero hace 20 años que están trabajando este tema de manera ininterrumpida, y después porque la sanción del Estado es enorme. Vos, por ejemplo, en países como Suecia, cuando decís que tu marido o no te paga la cuota alimentaria, ni qué contar cuando te pega o tiene un acto violento, ojo, el Estado, el juicio que vos iniciás, lo paga el Estado, no lo pagas vos. Porque el Estado considera que te pasa todo eso por un descuido de ellos. Claro. Vos sabés que una vez a mí me entrevistó una periodista sueca. Y vos sabés que yo decía lo que decimos mucho acá. No, yo me he divorciado, pero tuve la suerte de que mi marido me diera la cuota alimentaria. Nunca fue así, pero no importa. Y yo decía, tuve la suerte. Y vos sabés que ella me lo marcó, me dijo, ustedes siempre hablan de suerte, hay que hablar más de Estado. Ustedes no le tienen que dejar librado a la suerte, tiene que haber un Estado que respalde. Y aparte el Estado, con esos varones, recae con toda la fuerza, con toda la fuerza. Así que hay momentos donde vos ves que el Estado, cuando se involucra bien, cuando se involucra de una manera proactiva, con programas, con gente que sabe manejar este tema, las consecuencias y el impacto no se deja esperar. Vos lo ves enseguida en las estadísticas. Ahora, si nosotros, después de tanto trabajo, a mí lo que me da, mira, fastidio y tema es como uno tiene la sensación que está todo, siempre empezamos de cero, ¿no? Porque la verdad que hubo una continuidad importante en todo lo que eran estos temas de violencias hacia las mujeres, que fueron importantes, la verdad que se lograron cosas. Y que de un día para otro te empiecen a sacar. Y aparte por una cuestión presupuestaria, que yo creo que también es un engaño, porque cuando vos dejás las cosas libradas al azar, vos date cuenta que muchas veces, no solo que se mata a la mujer, en el mejor de los casos cuando el perpetrador no se suicida, tiene que ir preso, y hay un montón de niños
que no tiene una familia para que se hagan cargo. ¿Quién se hace cargo? El Estado. Exactamente. Entonces, hasta el tema de la plata es un tema que se promueve y se lo dice de una manera bastante estúpida y por gente muy ignorante, que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando. A mí realmente me da pena, ¿no? Yo digo, otra vez van a sacar todo, otra vez va... Una pena. Y los niños son los que quedan desprotegidos. Quedan totalmente desprotegidos, totalmente desprotegidos. Y víctimas, ¿no? Porque son realizados institutos donde generalmente... Donde sabemos que no es lo mejor que te puede pasar en la vida en un instituto. No. Y en el mejor de los casos. Exactamente. ¿Y cómo surge la creación de este libro dedicado a las mujeres? De Manos Truzas, por supuesto. Mira, nosotros lo hicimos, yo no sé, yo escribí mucho. ¿Estás hablando de historia de las mujeres en la Argentina? Historia de las mujeres en la Argentina. Sí, mira, ese fue con otras dos amigas, que historiadoras también, con otra chica de historia que era Valeria Pita y una chica de letras, Gabriela, en donde quisimos seguir un poco la colección que estaba iniciando Taurus en Europa y dijimos, ¿por qué no en la Argentina? Y fuimos a Taurus de Argentina y los convencimos. Y ahí salió, sobre todo fines del 18, del 19 y del 20, y del siglo XX. Que ya lo que pasa es que los estudios de género ya tenían unos años, casi todas las universidades nacionales tenían un área de la mujer, instituto, programa, entonces ya había una producción con una masa crítica, ¿no? Entonces hasta te podías dar el lujo de elegir a ver qué querías, cómo querías trabajar, y nosotros, la verdad que trabajamos muy bien, muy contentos, pudimos traer a mucha gente y dar mucha información, sobre todo de la vida de las mujeres en el interior. Yo me acuerdo y recuerdo mucho, sobre todo uno que tenía que ver con Andresito en nuestro litoral, por qué todos se habían enojado tanto una vez con Andresito, y era que Andresito, claro, como venía de una cultura originaria, él a las mujeres las tenía en cuenta. Entonces, cuando iba a tomar una medida de gobierno, les preguntaba. Y esto les daba una tirria al resto de los varones, que no podían entender por qué, que la mujer tenía que estar barriendo, y él los mandaba a barrer la plaza pública, cuando le cuestionaban esto. Maravilloso, Andresito. Me encantó. Vamos por Andresito. Andresito era una maravilla. Y ahora le voy a ceder la palabra a Javier para que te realice alguna pregunta, porque lo he dejado. Nos dejas a nosotras y nos podemos quedar hablando toda la tarde. Sí. Bueno, aquí en España sí es cierto que el delito de violencia sobre la mujer, que es el delito en sí, aquí violencia machista, eso viene en el apartado de los objetivos de dicha ley, pero el delito en sí es violencia sobre la mujer. Y aunque arrancó desde el 2004, que sí es verdad que fuimos pioneros en toda Europa sobre el tema de mantener esta ética y eso, sí es verdad que la policía tiene que tener medios. Todavía creo que nuestras policías no pueden llevar a cabo una profilaxis, una prevención del exacto. delito. Y yo lo que veo y lo que me preocupa cada día más es algo que tú apuntaste al principio, Fernanda, y es que este intento de naturalizar, de normalizar tanto la violencia sobre la mujer, que puede ser que llegue el día, a mí no me extrañaría que matar a una mujer no sea ni crimen, no sea ni asesinato. A mí lo que me llama la atención es que no es un asesinato, o al menos no es un asesinato normal, frecuente, es otra cosa, porque matar a una mujer dándole 11 puñaladas o 37 puñaladas o atropellarla 11 veces, como es un caso que pasó aquí en Andalucía, en concreto, o quemarla viva, para mí no es asesinato, es otra cosa, es otra entidad. Otra cosa, sí. Entonces, pienso yo, un
un intento de llevar a la nada a esa persona, a la inexistencia. Entonces, yo te quería preguntar por tu experiencia política que tienes en defensa de los derechos de la mujer, de los derechos humanos. ¿A qué crees tú que está favoreciendo esta ola creciente cada vez más, que parece que imparable y que provoca esa sensación que tenéis vosotras de que todos los días se comienza de cero, esa tendencia mundial eh, global a hacer que los demás nos importe un pimiento? Muy buena definición. Mira, a mí me parece que, bueno, ¿por qué estamos tan individualistas sería? ¿Por qué el otro no importaría tanto mientras me salve yo? Yo creo que tiene que ver con realmente son fenómenos muy complejos. En el tema de las mujeres, yo creo que hay una reacción del patriarcado, es una reacción patriarcal. Es decir, nosotras dimos muchos derechos a las mujeres y creo que hubo un olvido que fue peligroso. No preparamos a los varones. Creo que no pudimos trabajar codo a codo con los varones como trabajamos con las mujeres. Entonces, en un primer momento es como que tenemos mujeres muy empoderadas y varones que entonces, bueno, no te puedo pegar, agarro un revólver y te mato a vos, a tus hijos, me mato yo, o sea, creo que ahí hubo un descuido. Yo siempre digo, bueno, la mitad más uno somos mujeres de la población, pero el resto son varones. Es muy difícil trabajar sobre un sector si no trabajás con el otro. Creo que ahí hubo una desprolijidad en cuanto a la implementación de todas las políticas. Y ahora viene la reacción, ¿no? Es decir, esa reacción de... yo veo cuando, por ejemplo, a veces me hacen preguntas, bueno, ¿y ustedes? ¿Y qué hicieron? ¿Y ese ministerio? Y no sé qué, y yo también tengo problemas, y bueno, y vienen como... creo que tiene que ver con que no se los ha atendido. Y que es cierto que los varones también tienen problemas, tienen otros problemas. Y yo también a veces le digo, sí, pero las que terminamos en terapia intensiva somos las mujeres, ¿eh? Entonces, bueno, ahí, pero creo que hay que trabajar con los varones, hay que tratar de promover un tipo de masculinidad en donde el anclaje de la violencia no sea el pivote de tu existencia. Ahora, esto hacerlo en una sociedad capitalista, de la cultura del uno, de la competitividad, etcétera, etcétera, se nos hace muy complejo por todo esto que vos estás diciendo. Más una maravillosa herramienta que tenemos. Hoy no podemos estar todos conectados que desde distintos lugares del planeta porque existe internet, porque está el streaming, porque está todo, ¿no es cierto? Ahora, ese todo que está hace que yo esté todo el tiempo comunicándome con una pantalla. Esto hacen los chicos que no tienen la interacción de salir a jugar a un lugar donde jueguen con otros niños. Están jugando muchas veces conectados, pero es a través de una pantalla que no es lo mismo que estar al lado de una persona, que estar al lado de otra persona que sufre, que le pasan cosas, que llora, que se pone bien, que se pone mal. Esto es un aprendizaje, el juego en los niños es un aprendizaje de sociabilidad. Y cuando nosotros como herramienta de juego lo único que tenemos es una pantalla, me parece que generás individuos muy individualistas, en donde no pueden tener esta cuestión empática que te hace cuando estás al lado de otra persona. Si vos no estás acostumbrado a estar al lado de otra persona, estas son cosas que se enseñan en un momento de tu vida. Después son difíciles de adquirir, incluso como hábito, como entrenamiento, de mirar al otro, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué sentís? Entonces nos encontramos que son generaciones muy unidireccionales, que van a una máquina, ¿no es cierto? Y un poco el feedback viene más lento, viene distanciado y viene muy como visualizado, mediatizado, muy lejos. Estamos generando gente muy fóbica, que le cuesta relacionarse con los demás. Creer que uno está relacionado y que está en contexto y que tiene sociabilidad porque tiene no sé cuántos seguidores, sabemos que es una ilusión, pero es lo que está pesando, ¿no es cierto? Todos estos chicos que hacen esto, que no sé cuántos seguidores, que hago tendencia, son nuevas formas. A mí no me gusta criticar las nuevas formas, pero me parece que se está perdiendo
en una sociedad, te vuelvo a repetir, que aparte desde lo político, desde lo económico, lo que importa es el éxito, no se habla de ética, se habla de competitividad, se habla de mercado, ni siquiera de calidad. Entonces, si vos tenés plata y podés comprarte algo, y bueno, te mandás. Es duro, porque lo que se busca es la satisfacción personal, entonces es como el reino del deseo, donde no hay ley. El reino del deseo es un reino sin ley. Y las leyes están para algo. Si nos dejamos llevar por nuestros deseos, nos vamos a terminar matando unos a otros, posiblemente. Entonces, las leyes también se hicieron para cumplirse, para poder poner límites. Yo siempre digo, esos 3 ideales de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, libertad. La fraternidad es más difícil de explicar, pero vos la igualdad y la libertad lo entendés como 2 contraposiciones. Es decir, las tenés que poner porque, ojo, la libertad te puede llevar a ese camino del deseo, del no retorno y casi de la barbarie, de ir a lo subhumano. Y por otro lado, la igualdad a veces también te pide una fuerza de lo estatal para poder controlar, ¿no? Es volver a hablar otra vez del Leviatán de Hobbes. O pensar como Rousseau, que somos todos buenos y que la sociedad nos hace malos. Se ha escrito mucha tinta, pero creo que estos ideales de la Revolución Francesa a veces nos tocan épocas donde la igualdad avanza y vemos estados más fuertes en sus distintas, versiones, y otras veces es como que gana esta libertad que hoy es a través de un mercado que no tiene alma, que no tiene ética, que no le importa, y que estamos en el imperio del deseo. Y tengo muchos años de terapia encima, no digo que no haya que llevar el apunte al deseo, pero el deseo, toda esta cuestión de tan primaria, ¿no? Aparte de generaciones que quieren todo ya, y si sabe para qué, pero quieren, y pensar que eso es un derecho, creo que nos está llevando a este tipo de problemas. Claro. O sea que lo mediático no, la verdad que no nos lleva. ¿Sabes qué? Yo creo que habría que, es difícil, a mí no creo que la solución sea decirle a los chicos no uses la computadora, no te metes, eso es una barbaridad, pero deberíamos tener más cuidado y no dejarlos tanto tiempo. Yo creo que es muy importante que los chicos hagan un deporte, pero un deporte en serio, no sé si tiene que ser el fútbol únicamente, pero deportes donde compartan con otros chicos, donde tengan que ir y pelearse y negociar. Es decir, ¿cómo aprendemos a negociar? ¿Cómo aprendemos a hacer este acuerdo? ¿Cómo aprendemos a decir, bueno, cuál es la metodología para que todos estemos bien, o al menos más o menos bien, y que no estemos algunos mal y otros bien? Todo eso se aprende en el juego, en lo cotidiano, en todos esos lugares de encuentro que tenemos las personas. Entonces creo que habría que promover un poco más esta cultura de la sociabilidad en vivo y en directo. Una preguntita justo. Última, porque se nos ha ido el realmente. Tenemos un par de minutos nada más. Sí, te cedo ese tiempo, Javier, para que le hagas una pregunta, así vamos cerrando, porque la verdad que es tan rica esta charla y bueno, se nos va, por desgracia, el tiempo, pero te queremos de vuelta, ¿eh? Pero sí, cuando querida Claudia. Bueno, Javier, si quieres hacerme una pregunta. Sí, ¿qué proyectos tiene Fernanda Gil Lozano para el 2026? ¿Qué objetivos tiene? Mira, los objetivos que yo tengo son, te diría que los que tengo toda mi vida. Tratar de trabajar desde el lugar que me toque, en aras de la igualdad, en aras de los derechos humanos, en aras de defender a los más débiles de los más poderosos. Estos han sido ya objetivos de vida. En estos momentos, bueno, nosotros tenemos en la Argentina como deudas importantes con todo lo que es la población migrante.
tenemos todavía problemas con todo lo que significa en estos momentos mirar y otra vez rever tanto genocida, ¿no es cierto?, con pulsera, no están en las cárceles, se están frenando mucho los juicios de lesa humanidad. Yo creo que nuestros objetivos hoy pasan por esos temas. Muy bien. Muchas gracias. Realmente, qué corto el tiempo, ¿no? Tantas preguntas. Sí, viste, uno se engancha y tiene ganas de seguir hablando más tiempo, sí. Bueno, pero realmente tengo tanta alegría de haberte tenido Yo acá. también, de poder hablar así con tanta Y te libertad agradezco, y con gente casi amiga. y Muchas te gracias. agradezco por todo lo que has hecho. Por Y las yo te mujeres. agradezco por esta posibilidad, ojo, es recíproco y cuenten conmigo cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, Javier. Pues sí, Gente linda, vamos ya. nos volveremos a encontrar en otro episodio de los invitados de Javier y Esmeralda. Muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, Saludos para ti, Claudia, y para ti, Javier. Saludos. Hasta la próxima. Hasta la Gracias próxima. por haberte tenido. Gracias.